Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de Líderes desde el Corazón. Hoy nos acompaña un referente absoluto de la innovación y el liderazgo en Colombia, Ignacio Gaitán Villegas. Su trayectoria está marcada por un profundo compromiso con la academia, donde dejó una huella imborrable como decano ejecutivo de la Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda, formando a toda una generación de líderes bajo una visión humanista. Su capacidad estratégica lo llevó a transformar el ecosistema emprendedor desde la gerencia general de Impulsa, para luego asumir la presidencia del Grupo El Colombiano y recientemente la dirección ejecutiva de Afidro. Más allá de los cargos, Ignacio es un promotor de la gerencia y la felicidad, convencido de que el éxito de cualquier organización reside en el valor y el bienestar de su gente. En este episodio, nuestro anfitrión Germán Valencia recibe a un gran amigo de la casa para conversar sobre humildad, propósito y el arte de liderar con el alma. Ignacio Gaitán, en Líderes desde el Corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes desde el Corazón. Hoy tengo un invitado muy especial. Pues es una persona que conozco hace muchísimos años. Hijo de Nacho, ¿hace cuántos años nos conocemos? Año 90. Es decir, 35 años. Yo tengo 40, o sea que nos conocimos a los 5. Y 40 Sí, en cada 35 años. 34 años. 35 años de conocer a este gran ser humano. Y pues uno que me orgullece y además que le tengo un cariño gigantesco porque uno mide la calidad de las personas en los momentos más difíciles. Y hubo un par de momentos muy complicados en mi vida en donde de las personas que me brindó su mano, su apoyo, fue Ignacio Gaitán. Y para los amigos, todo el mundo ya te conoces como Nacho. No me reconozco de otra manera. Nacho, bienvenido a este espacio para hablar desde el corazón. La idea de este espacio es que las personas que tenemos algún rol de liderazgo, en muchas ocasiones nos comienzan a juzgar simplemente por ese rol que tenemos, pero se pierden un poco de los seres humanos que hay por dentro. Contémosle a la teleaudiencia, a las personas que están viendo este podcast, ¿quién es Nacho Gaitán? ¿Dónde nace? ¿Qué hace de tu infancia? A ver, Germán Felipe, y aquí que quede claro que es Germán Felipe para... Yo como conozco la verdadera entidad del líder de este maravilloso espacio, entonces aquí no hay agenda sino la realidad. Yo, como muy bien lo dice, soy Nacho. En realidad mi nombre de pila, sin bullying, y luego que no se rían los productores de podcast, Silvio Augusto Ignacio. Esto es un conflicto de intereses entre mi papá y mi mamá, que decidieron sumar una cantidad de nombres que tenían represados. Gaitán Villegas. Como los reyes. Sí, como los reyes, sí, Sí. sí. Lo que pasa es que no tengo nada de rey, ni como un jefe que tú conoces que tuve, ni de rey ni de reycito, que es una categoría más compleja del rey. Nací en Bogotá hace 56 años. Soy muy bogotano, más allá de que tengo orgullosamente raíces caldenses por mi abuelo materno y antioqueñas por mi abuela materna. Desde ese lugar he construido una conversación de niño, de estudiar en un colegio muy humanista, y por eso me encanta el sello de esta conversación, porque reconozco que el ser humano legítimamente está en el centro de todo. De hecho, este año, Germán, estoy pensando en escribir un libro que se llame Liderazgo de Verdad. Cuando hablo de verdad es que muchos proclamamos hablar de los seres humanos y poco lo vivimos o lo viven. Eh, Básicamente soy abogado de formación, no de formación, sino de formación. De Entre otras espacio cosas, formación. un comentario para todos. Hoy es el Día Internacional del Abogado, entonces estamos grabando. El día que grabamos el podcast es el Día del Abogado, y acabo de subir una reflexión a mi LinkedIn sobre lo que ha sido para mí haber sido formado como abogado. Me especialicé más en temas de economía y de negocios. Hice un posgrado en económico, uno en comercial y financiero, y después un par de maestrías, una en liderazgo, justamente, un MBA en liderazgo y otro, un International MBA. Y para serte justo, me he movido en muchos sectores de la economía, como por principio me gusta como ver el 360, entonces he procurado estar en varios lugares con diferentes miradas, y en un proceso permanente de transformación. Vivo en una reflexión permanente de quién soy
y esa reflexión me lleva permanentemente a entender quién soy. Soy casado, felizmente, muy felizmente, con alguien que tú conoces mucho, que es Gina Medina. Tengo 2 hijos, Juan Felipe de 22 años, Matías de 14, amantes del fútbol. En mi casa vivimos el fútbol como parte de nuestra historia. Hoy también amantes del golf por mi hijo Matías, Hinchas de Santa Fe. hinchas de, no oí bien porque estoy no bien. Somos practicantes, no somos hinchas de televisión. Me gusta jugar tenis. eh, Leo mucha neurociencia. Básicamente lo que tengo en mi mano derecha de mi mesa de noche es básicamente temas de neurociencia y biología. Me pegué como en el año 2006 en un proceso de cambio personal y me pegué a la biología como eje de transformación católico. Creo en alguien que nos acompaña. También tengo por ahí unos ángeles como mi mamá, mi papá, porque Daniel, a varios que nos acompañan en el camino que básicamente me develan muchas cosas todos los días y eso soy básicamente. ¿Qué relación tienes con Factativa? Mi, mucha, entonces cosas mucha familiar y después mucha política, porque mi suegra, la familia de mi suegra resulta también de origen facatativeño. Mi papá, los Gaitán Quijano eran 10 hermanos, de los cuales la mitad nacieron en la casa de mis abuelos en la hacienda San Rafael, en una vereda que queda a las afueras de Faca. Ahí nacieron todos mis tíos abuelos, los Gaitán Azuero, entre ellos mi abuelo Gonzalo Gaitán Azuero. Y básicamente era como la sensación de los domingos yendo con mi papá y con mi mamá a Faca, volviéndonos a comer oleas En billetica Billetica, sí, en Madrid, a tomar agua de, si se acuerdan, un agua de una calle natural. de una cadena natural y que llegaba a una ola de barro gigantesca. Exacto, y algo que más mantenía una temperatura, de la misma temperatura de Madrid con Dinamarca, por lo cuanto era helada. No tenía que pasar por la nevera. De Y ninguna manera. llegábamos todos a la casa de yo y tú, a la casa de mi abuela, en el barrio de la Magdalena, de mi abuela Elvira, a ver yo y tú los domingos a las 7 de la noche con Alicia Alcarpio. Estoy revelando mi edad y está claro que tengo 56. Después a ver Don Chinche, porque Se sacaba acababa yo de y tú y tú, tú, y venía un afortunadamente chinche. llega Don Chinche a la televisión de los colombianos, después se vuelve Vuelo Secreto y sacaba el espacio. Ah, bueno, dijémonos de vainas, fueron los espacios de las 7 de la noche los domingos. Pucha, No, me acabo de acordar. pues lo que pasa es que, o sea, para tu memoria está que nos conocimos en 1990, pero mi abuelo fue alcalde en Faca Ah, bueno, ahí durante muchos estamos. años. Entonces, Otro punto de encuentro, otro punto de entonces, encuentro. Mis tíos fueron notarios de Faca. por Mi, eso, mi papá, mi papá fue juez en Faca y todavía tengo una persona que es como mi papá, que mantiene su casa de recreo en Faca, justo en la parte de arriba de San Rafael, con Francisco Romero Gaitán, y es un lugar que me huele. No sé si te pasa que hay sí, lugares que uno no solo lo observa, sino me huele. A mi Faca me huele. sí, mucho. Es que nuestro encuentro viene desde el pueblo, Sí, sí, viene desde allá increíble. y comenzamos ya Qué a hacer peligro. nuestras vidas. Así que intimidad sí que Sí, nos sí, sí. conocemos y hasta familiares. Sí, eso no lo tenía tan claro. Em, Tengo la fortuna de poder llegar a la Secretaría Bolivia en el momento que tú primero eres decano y allí desarrollar una carrera con Año grandes 95, amigos. Germán. Yo llego en el 99. 99. Si usted llega a 4 años, la primera tanda llega Gabriel. Llega Gabriel. Llega Claro, Gabriel Gabriel, es el que me lleva a mí a la Secre. Llega Gabriel, que lo nombramos director del Departamento de Economía. Todavía no entiendo por qué. Eh, un saludo a, un saludo a Gabriel Antonio Guzmán Galvis. Y después llegan varios. Llegan de los Andes los hermanos Hofstetter, que Los eran dos hermanos hermanas, ¿te Hofstadter. acuerdas? Claro, porque además a mí Marce me dictó clases Claro, en claro, el porque tú Rosario. no tenías la relación Ajá. y yo me acuerdo perfectamente de una amistad con Marcelo, porque venían de ser profesor de micro en la Facultad de Economía de Rosario, En donde la tú facultad, estudiaste, y llegaron varios. Después llega Alejandro Chain, ¿te acordarás? por supuesto. Llega después de Gabriel, después termina siendo vicedecano de Economía, y fue pucha, y es un grupo que tengo que decirlo, no porque esté este man a mi derecho, pero un grupo que marcó una generación Sí. de una formación de muy buenos economistas en macro y en micro y en introducción. Germán comenzó dando introducción, qué pena, lo único que tengo en la vida es memoria, y eran de verdad, lo tengo que decir, un grupo de profesores todos muy buenos. Ustedes salieron con una vena docente súper fuerte, que era, no sé si era un marco en su momento de los rectores de la Universidad del Rosario, pero casi que cuando uno llevaba a una persona de Rosario
al aula era exitoso. ¿Te acuerdas que eran casos Sí, y casos de éxito? Del dato que sí, además me encanta este podcast, que sí, porque me recuerda una gran época de mi vida y que me hizo formar. El sábado me encontré con Germán y como que hay una magia de unos encuentros como el de la hermandad. No, no son encuentros de algo, sino que sucede algo muy, sí, 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 muy sí. especial. Y creo que fue creado por una época muy especial. Claro, porque además el Tocala, que fue un No, gran no, no. formador. Estuve con él hace un par de semanas. Para todos, Álvaro Cala Erich, el mentor de muchos de nosotros, a quien le dedicaba a cada uno de nosotros Tiempo. tiempo, amor y consejos. Consejos y Le decía a además. Gabriel ministro. Ah, claro, sí, sí, Gabriel, ministro, los porque, demás le decían porque ministro. era su asistente en la Correcto, economía economía colombiana. colombiana, exactamente. Y le decían ministro, real y verdadero. Claro, le decía ministro, además yo me acuerdo la primera vez que para un día sin carro, que yo llegué en bicicleta a dictar clases a la Sergio, en esa época llegábamos todos de corbata, llegué en jeans Éramos, y chaqueta. éramos de corbata porque al rector fundador, el doctor Iván Noguera Laborde, algún día me dio por irme de corbata y me volvió a la casa. Esto era, Ajá, a que me pusiera corbata. ok. Esto era en serio. Esto era en serio. Sí, no, no, pues no me cabe la menor duda. Y para ese momento, ya, a mí me acaban de dar el título y ya me Sí, decían sí, doctor, sí. entonces, Yo, doctor yo, yo Valencia. diría que esa primera experiencia profesional tuyo sucedió en el aula, en una época de una facultad de finanzas que era muy exitosa, en un programa que reclutaba cerca de 300 estudiantes semestrales, ¿te acuerdas? Una Y ustedes eran barbaridad. unos bárbaros y nos asumían unas responsabilidades de muchos grupos para ayudarnos. Y hoy les cuento por una particularidad a todos los del podcast que me encuentro con esa generación de egresados y en verdad quedaron marcados por una gran generación de personas como tú. En serio. No, muchas gracias. No, porque además yo me acuerdo de las reuniones de profesores con el doctor Cala, en donde nos pedía exigencia académica, No, porque no, no, además pero él tenía claro que, llamar a lista, no, ya, te habla pues lista, es que sí. además yo me encuentro con las personas y todavía me acuerdo De la de la medida. lista, sí, de los dos apellidos y de los Lista. nombres. Entonces eso era, o sea, de mucho rigor, pero también de De mucho cercanía humanismo. y por Sí, supuesto de mucho sí. humanismo. O sea, El sello de esa época que me formó a mí, yo soy una persona que estudió 4 latines, 9 filosofías, estudió derecho romano en latín, para que tengan una idea. Y yo creo que hoy la vida, si la echara para atrás, volvería a tomar el mismo lugar, la misma universidad y la nueva formación, porque nos hizo seres humanos por encima de todo. sí, la verdad es que fueron unos años espectaculares. Hablando de la serie Los Años Maravillosos, fueron años maravillosos. En esos años que fueron realmente espectaculares, yo recuerdo, y tal vez es por lo que estabas diciendo ahorita, el año 2006-2007, que hubo un cambio muy importante en ti. Claro, me acuerdo que uno llegaba a tu oficina y molestábamos la vida, nos tomábamos un tinto, nos reíamos y demás, pero no sé, yo sentía algo cargado y de algún momento Sí, una algo época de cambió. transición muy fuerte. Yo en el año 2006, mi hijo Juan Felipe, a raíz de mi divorcio, se va a vivir a Estados Unidos. Y, y ahí hay un camino de entender muchas cosas de la vida, entenderme a mí mismo, de tratar de superar mis propios errores, pero también de superar mis propias capacidades como papá. Yo le agradezco a la vida y agradezco a la coequipera que años después se unió a esta causa que es Gina, que me tomó la mano y me acompañó en ese proceso de tener a Juan Felipe lejos. Yo les cuento una intimidad, que es la primera vez que la cuento, pero pues, me siento como un lugar muy, muy seguro del Mancho. Yo acuerdo con ella que todos los meses iríamos a visitar a Juan Felipe a Tampa, pasara lo que Ujú, pasara. Y era una situación de vida muy brava, porque no solo por lo económico, sino por todo lo que había. Tuve un trabajo que me lo permitió, tuve una coequipera que me acompañó y tuve la fuerza que me lo hizo hacer. Y así como se conserva una historia que les cuento algo. Juan Felipe llegaba al jardín y recordarán la herramienta que se llamaba Skype. claro. Y yo tenía una cámara de Skype en su apartamento. Y él desde que llegaba al colegio estaba conmigo toda la tarde. Yo en la oficina con el Skype prendido y él jugando en la sala, jugábamos juntos. Y a las 7 de la mañana todos los días había la casa de Mickey Mouse, un programa con Cristiano, nuestros hijos, Ujú. y cantábamos, qué bien, ya todo está bien. Es hora ya de despertar, qué bien que todo ya terminó, qué bien que ya todo está bien. Y eso me dio a construir una historia del 2006 que en medio de la frustración, la vida me enseñó que la frustración también tiene retos. Y mi familia, mis hermanas, tú que las conoces, hermano, fueron recrearse en el camino. Mi mamá fue un ángel de la guarda que me tomó la mano. Uf, y
y nada, y lo que fue en un momento difícil, después se volvió historia, después se volvió un gran ejemplo para su hermano Matías. Tuve la fortuna que a los 7 años de ese proceso, a los 5 años para ser exacto, en el año 2011, nace Mati. Y empezamos a llevar a Mati de un mes. Fue la primera vez que fue a visitar a su hermano cuando tenía un mes. Increíble. Y eso construyó una relación que más que lejos. Y esto es un comentario para todos los que hemos vivido retos como papás o mamás. No hay ningún obstáculo para tener una buena relación con los hijos. No, ninguno. Además es que la historia de cómo termina casándose, o sea, tú con Gina es Es una cosa, divina. o sea, es divina, es de locos y es donde no dices tus locos muy pronto se van a divorciar, Sí, pero además tienen, de era, verdad, es un matrimonio divino lo que uno va a gracias, hacer. gracias. Y también con muchos obstáculos como es natural, por procesos altos y bajos, como pasan todas las relaciones, pero con una sensación de proyección a la vejez muy bonita. Las conversaciones que más surgen en nuestra casa es que tenemos claro que nos fuimos all-in hasta el final de nuestros días. Y sí, ahí pasaron muchas cosas, hermano. Permíteme lo digo porque esto me emociona mucho. Pasaron que nuestros sobrinos se pegaron a esta historia. Ajá, Entonces, claro, yo tengo un grupo de pequeñuelos desde Daniel, a quien conoces también, sí. que tiene Sí, 36 sí, o años. sea, Sí, sí. parece un clon Es, tuyo. hay chismes. Está mi Ani, están mis sobrinas, está Gaby Medina, que también es de mis sobrinas, de la parte de Gina. Como que son un clan, hermano, es una cosa súper mágica. Entonces, todo el alrededor nos acompañaban a visitar a Juanfe. Juanfe venía y era el centro de atención. Después se suma Mati. Y de hecho, por una anécdota muy bonita, este año Matías cumple 15 años y nos vamos a ir todos a los parques a celebrar un poco la vida, lo que es esta historia que los mejores 20 años después. No, es una maravilla. Que quede claro que esto es absolutamente inédito. Yo por mi Sí, esto trabajo no. me la paso expuesto en medios. Creo que es la primera vez que me siento con la calidez para contar esta historia. No, y muchísimas gracias por la confianza de hacerlo, porque además sé la calidad de ser humano que es. Gracias. En este proceso de crecer, de estudiar filosofía, de estar entre Facla y Bogotá, como que los que hemos sido creados por el pueblito, los facatativatienses, que no cualquiera lo puede decir, No, no, no muchos. no muchos pueden decir eso así. ¿En qué momento descubriste el liderazgo? ¿El liderazgo te llegó o lo buscaste? No, yo tengo una circunstancia de vida y nací en una red de conversaciones de la cual me siento muy afortunado. Mis dos abuelos llevaron a nuestras casas conversaciones de país, de amor por el país. Los dos, cada uno en su espacio relacional, trabajaron por el país en diferentes roles, rama judicial, legislativo. Después mi papá y mi mamá fueron personas de mucho servicio. Yo preguntaba que el titular de mi papá en su vida fue que mi papá le encantaba servir. Y mi mamá era una persona que nunca se rindió. Entonces, al final, como dice Humberto Maturana, somos una red de conversación, ¿no? Ujú. Y llevo a un colegio en donde me permitieron, desde la libertad, gracias al fútbol, gracias a otras circunstancias de vida, me permitieron, a partir de lo elocuente que puedo llegar a ser o de muchas cosas, jugaron con eso y me permitieron, y eso es muy importante. En los espacios relacionales, cuando respetan al ser humano, lo vuelven legítimo, fue muy importante. Después definitivamente llego a una universidad en donde era pequeña, el humanismo era el centro de la conversación, y lo dijiste, pucha, Germán, qué pilo. Esa mezcla entre ir a estudiar latín con Carlos Murcia y entender cómo se declina y entender las implicaciones en la lengua y pasar a ver cualquiera de las de ontología jurídica, cualquiera de las filosofías, como que lo va dando, la va metiendo en el maletín cosas, ¿no? Ujú. Creé un grupo del cual tú irresponsablemente nos apoyaste en los 90, que somos gente nueva con amigos, grandes amigos como Eso, Enrique Rueda, como ese era Manuel el otro, Restrepo, ese era el otro tema de la sí, política, sí, que hicimos política inevitable de la bonita, y de la bonita. la Sí, sí, cívica, sí. con Cori, con Leiva, con Gabriel, Leiva me encontré con él con hace Pablo Nieto, Pablo Nieto. y fue muy bonito porque, para que sepan, fuimos un fenómeno político en Bogotá, en las elecciones a ediles. Ahí ese consejo. Y ahí ese consejo, sí. Y entendimos una vocación cívica, porque era cívica, ¿te acuerdas? Sí. Era un movimiento, lo llamábamos cívico-político. Y ahí encuentro una redimensión del liderazgo en el sentido de ayudar. Creo que es muy herencia de mi papá.
también de mis tíos. Ahora, fíjate que no lo había pensado, pero tengo tíos por lado y lado. La familia Gaitán es una familia de un chat de 80 personas donde viven pro de que todos nos ayudemos, lo mismo los Villegas. Y, y ahí termina una etapa. Después termina una siguiente etapa que es cuando me voy a trabajar a bancos, al sector financiero. Y tuve un jefe que, en paz de Dios descanse, murió en la bomba del Nogal, que se llamaba Jorge Andrés Arango Garavito, que me impulsó algo del man que es impresionante. Yo salía a trabajar a las 6 del banco y me iba a dictar clase de 6 a 10 a la universidad. Y ya después me descaré y ya recibí clase a las 7 de la mañana y nunca me dijo que no. Y como que eso, todo es como una fórmula, ¿no? Me dio la fuerza de tirarme al aula. Y cuando encontré el aula, hermano, yo me acuerdo de la primera clase que dicté de introducción en la administración, en el año 95, justo el año pasado cumplí 30 años de dictar clase. Y como que el aula no sé, sentir el aula, yo creo que tengo un espíritu griego de Sócrates o de Aristóteles muy fuerte. Para mí es la palestra pública. Sí, es un espacio real, Sí. es un espacio donde la farsa no cabe, donde uno es lo que uno es quien es. Y el aula me transformó y la universidad me acogió, después hice la carrera en la universidad que hice, hasta que creamos la escuela de negocios, hoy que es Prime, y viene la última etapa que es el conocerle el servicio público con el presidente Duque en los temas de innovación, tema que agradezco porque me hizo humano y también me hizo algo muy fuerte que lo voy a reconocer hoy. Como dice el doctor Cala, en un momento pensé que era en serio y me estaba equivocando, porque eso es un mundo que también distrae, pero también, gracias a Dios, tuve una coequipera que me hizo entender el proceso. Y como que, macho, qué pregunta tan brava. Me la pega rayar acá en esta mesa, porque ese momento, y no creas, ese momento de gente nueva termina marcando mi vida. Justo Todos. Rueda estuvo, Enrique estuvo poniendo aquí hace un mes. Muchos. Yo hace años que no sé de Rueda, Enrique. tenemos con Rueda Sí. una costumbre de venir, de cada vez que viene a Colombia, él vive en Lausanne, en Suiza, y estuvimos hablando de lo que implicó para toda la gente nueva, incluso para José Manuel y para todos, ustedes eran los niños, en el sentido ahorita la palabra, eran los No, más claro, jóvenes. ustedes eran los que nos formaban a Claro, nosotros, los claro. impulsaban, nos Ustedes ayudaban eran y los más pelados, pues no más pelados, no nos llevamos mucho, pero en esa época 3 años eran burdos. Pero eso sí es un antes y un después. O sea, así como te conté la historia del 2006, para mí gente nueva me despertó una vocación de servicio súper bonita que yo ahora en el trabajo que tengo, yo pues para conocimiento, además de estar al frente del gremio farmacéutico, tengo una empresa de innovación hace muchos años que es muy bien manejado, no por mí, sino por mi equipo, afortunadamente. Pero ¿saben qué? Eh, y me preguntaron el otro día que por qué creé empresa. Y yo hoy descubrí que creé empresa para servir, no necesariamente desde lo transaccional. Entonces, sí, ese momento que lo lees, perfecto. De noche hay es más inteligente que vos. Eh, creo que marca un camino hacia adelante muy verde. Fue una época muy bonita porque además quien nos apadrinaba políticamente era Jairo Copatov. No, no, pues qué más. La historia después me encuentro con Jaime como compañero, con Jairo, como Jairo, y fue el que nos dio el aval Claro. para poder presentarnos a la selección de gracias al Estatuto Orgánico de Bogotá del 1421. El 14 de claro, yo me lo encuentro acá, No, y pues en aviones y estos son unos abrazos y unas me cosas. escribe y es muy amoroso, es un gran ser humano. Si no, es una persona que realmente Sí. transmite lo que él ha vivido y transforma Humano. vidas. Hablando de seres humanos, él es un ser humano. En Sí, todo el sentido de la en todo palabra. el sentido de la palabra, es una cosa brutal. Dentro de, digamos, de todos los éxitos y los caminos, los ires y venires, las caídas que todos tenemos, de alguna manera nos aparecen algunos temores. ¿Qué temores has tenido tú desde pequeño que han evolucionado, que han desaparecido o que de pronto aparecen? Lo mantengo, Germancho. Ajá. Lo mantengo. Yo tengo un colon muy necio. Y ahí hay un miedo por ahí medio guardado. Soy una persona muy autoexigente. No desde la perfección, sino desde cuidar a mi entorno. Ujú. Eh, para mí, mi familia, eh, Gina, mis hijos, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados, debo decirlo, mis cuñados en mayúscula, porque tengo ahí una felicidad muy grande con el gordo, con Richard, con Álvaro, con Edgar, con Caro.
todos son como una parte de algo que protejo con mucho cuidado. Y creo que eso a veces, la sensación de que ellos estén bien es muy fuerte para mí. Mis suegros, mis tías, yo tengo la fortuna de tener todavía 3 tíos Villegas vivos. Mi mamá es la única que falleció primero. ¿Tú eres el mayor de la familia? No, soy el menor de los 3 hermanos, soy el menor. Mi hermana Patricia, a quien le mando un beso porque ya cumplió 60. Mi hermana Marcela y yo somos los tres, más Mariana, una hermana pequeña que murió cuando era pequeña. Pero fue pucha, hermano, sí, yo tengo un afán muy fuerte por el bienestar, que yo lo traduzco como estar bien de Mm, todo ese entorno. Te has convertido en el paterfamilias, mejor dicho. O sea, Sí, si soy, existiese sí, ley sí, sálica en tu sí, familia, tú serías el heredero. mi mamá, Germán, desde que era chiqui, me dio la libertad de acompañarla en ese rol. Uf, y sí, y sí, yo estoy a una llamada por teléfono para que ellos estén bien. Y, y quiero que estén bien por encima de todo. Ahorita que con Gina nos tomamos la mano para un proceso que vivimos en casa el año pasado, vivía en pro de que ella estuviera bien. Y eso es así, es una cosa súper fuerte de lograr. Sí, creo que los que no han estudiado Derecho o Filosofía no entienden ese concepto del paterfamilias, que más allá de ser una figura como No, tal, miren, yo es un diría que, espíritu. yo diría que si uno hace tránsito de Grecia a Roma, siglos quinto, cuarto antes de Cristo, hasta el Imperio Romano, que recordarán siglo primero, nace una maravillosa y es que es alguien que hace por su clan todo lo posible para que esté bien. Y si vamos a Platón, al concepto de bien común, que es maravilloso, que no se note mi formación filosófica, De ninguna que no se manera. puede notar, sí, y te acuerdas que nosotros estudiamos mucho Por en algún supuesto. momento cuando nos adscribimos a los movimientos católicos, pero la lucha por el bien común es algo que nosotros heredamos casi que históricamente y que yo tengo muy arraigado. ¿Cuál es la lectura que estás teniendo tú ahora sobre lo que está sucediendo no solamente en el país, sino en el mundo? O sea, tenemos nosotros en este momento un mundo tremendamente convulsionado, casi que estaríamos volviendo a una Segunda Guerra Fría con unos factores distintos a lo que estamos teniendo, el país con unos cambios también importantes. La próxima vez que me haga esta pregunta, me escribe. O sea, me dice, Nachito, le voy a mandar, sí, no, le voy a mandar una de esas. Les voy a recomendar a todos, el pasado domingo 1 de febrero, en el periódico El Tiempo, se transcribe el discurso del presidente canadiense en Davos. Se lo recomiendo que lo lean en serio. Tómense 15 minutos y hace para mí la mejor descripción de la pregunta que acabo de hacer. Ok. Y un poco es, el mundo se desacomodó porque los ejes de poder se desacomodaron. Incluso habla del nuevo modelo pragmático lleno de valores de Canadá y cómo han logrado transformarse conservando los valores de la sociedad. Ahí es donde creo que nosotros tenemos una conversación en Colombia interna es, está bien que cambiemos sin negociar unos valores sociales comunes, es mi mirada además, Sí. pero él hace una muy buena reflexión en torno a que el péndulo del mundo cambió y cuando la gente que tenía, los estados que tenían más poder se desacomodaron, el afán de volver a acomodar el poder los está volviendo ya no países abiertos, sino países cerrados. Entonces estamos volviendo a potencias que ya no buscan el orden mundial, como te acordarás que Ujú. estudiamos tú y yo del siglo pasado, sino están buscando eso otra vez el nacionalismo y ese discurso arraigado porque están desacomodados y no han sabido cómo manejar el desacomodo. Y quiero dejar claro que me parece legítimo. Creo que si uno ahonda en los principios que, por ejemplo, fundaron Canadá como un país independiente, de no conflicto, etcétera, me parece que eso se puede modificar, pero creo que la discusión del mundo tiene que decir es, está bien que nos reacomodemos, pero hay valores mínimos de sociedad que tenemos que cuidar. ¿Cuáles son tus preocupaciones de cara a los hijos? Cuando uno es papá y tiene este espíritu de patria familias, de uno de proteger a su familia, proteger a sus hijos, a sus allegados, y le da una mirada al futuro en donde siempre el futuro ha sido incierto, pero ahorita tenemos una visual un poco más compleja con la inteligencia artificial, precisamente con estos nuevos movimientos. Y a mí Gabriel Guzmán me dice que los economistas estudiamos una ciencia gris o negra, dice, porque es pues, muy difícil ser feliz cuando uno es economista, en un momento dado uno
analiza una situación y comienza a hacer muchas proyecciones y normalmente uno trata de proyectar cuáles son las peores. ¿Cuál es la visión que aquí en este momento un abogado filósofo puede tener sobre las cosas? Yo diría que la principal preocupación de la persona que acaba de entrar a esta sala y mía eh, Para todos ustedes, acá es, acaba de entrar sí, sí, acaba de no, entrar Gina. la jefa, Ahorita te entrevistamos a ti. y es que les demos la suficiente herramienta para que logren vivir lo que viene hacia adelante. No nos podemos anticipar como papás de entender, pero creo que desde el ejemplo de las conversaciones, que sean lo suficientemente flexibles, que se cuiden a ellos mismos y cuiden su entorno, de ahí para adelante lo que venga. No nos preocupa lo material, es una conversación que no aparece en la familia. Creo que nos ocupa más que tengan su maleta para ponerlo de manera ejemplarizante, unas conversaciones que sean construidas desde la casa, que les permita ir adaptándose a los cambios de los tiempos. Dentro de, digamos que esas conversaciones difíciles que a veces tenemos que tener los seres humanos con la pareja, con el jefe, con los abuelos, con todas las personas, em, en esos momentos de esas conversaciones difíciles, ¿qué, ¿cuál es esa conversación interna que tienes primero? O sea, uno como que dice, venga, mire, tengo que hablar de tal tema complejo con mi familia, con mi esposa, con las demás personas, y uno tiene primero esa Qué conversación simpático. interna. Yo tengo una frase que aprendí de los años 2000 y es que todo gira alrededor de lo que se conserva. Frase maravillosa, biología cultural. Y cuando entro a tomar una decisión en mi vida, primero me pregunto qué quiero conservar. Y cuando uno sabe qué quiere conservar, la conversación es fácil. Y generalmente uno quiere conservar los valores, realmente uno quiere conservar a la familia. Realmente, ayer justo almorzaba con el presidente de uno de mis laboratorios afiliados y me decía, yo renuncié a un paquete muy importante de beneficios por acompañar a mi mamá en su leche de enferma. Y era la mejor decisión que he tomado porque la tenía con propósito. Él tenía claro que es conservar no era el paquete de beneficios, sino conservar al Estado de su mamá. Cuando uno se pregunta qué quiere conservar, el mancho, se los digo a todos sin ponerme rojo, se les facilita muchísimo la verdad. Los que nos hemos divorciado y hemos pasado por ese tsunami brutal que es el divorcio, viene toda una reconstrucción del propósito de la vida. Que creo que todos nos casamos para toda la vida, pero pues hay momentos en los cuales uno tiene que enfrentar situaciones tan complejas. Quienes somos religiosos, pues nos aferramos un poco a Dios, a la Virgen, a alguna cosa para que nos ayuden en ese proceso de reconstrucción. En esos momentos complejos, como puede ser el divorcio o cualquier otra situación difícil, ¿cómo acudes a Dios o cómo manejas y gestionas esos momentos? Hay una frase que hemos acuñado en casa y es que cuando nos vence el sueño, y creo que la última palabra que se menciona en la casa es reza, por favor. Mm. Y no estoy diciendo mentiras, así funciona la vida. Y yo creo que ese mantra ha cubierto los días más difíciles, incluso los más, cuando estamos más nublados. Y simpáticamente con Gina compartimos algo y es, ella en un momento de la vida, de una prueba que tú conoces que tuvo, Ujú. ella se acercó a la Virgen. Y simpáticamente, en un momento también de cambio en mi vida, eh, mi mamá puso una virgen a la salida de mi cuarto. Cuando me levantaba me decía, yo tenía mononucleosis en esa época, me decía, no te vayas a la oficina donde decía en su momento sin hablar con la virgen. Y creo que incluso fuimos a Fátima hace 17 años y sin hablar los dos empezamos a llorar, sin nada. Cuando nos acercamos a Fátima, hubo algo en ese lugar que nos puso a llorar. Y creo que eso ha sido como un mantra que nos ha acompañado hasta también. O sea, el centro de la vida, la fe y la Virgen, Definitivamente. que es una cosa Yo lo maravillosa. sé. ¿Te preocupa lo que diga la gente de ti? Me preocupó. Ajá. Sí, yo creo que soy Leo. Eso no es mi culpa. Yo nací en Primera Voz. Y el signo con que nací ascendiente fue Leo. Y creo que sí, en un momento, pues mi historia de vida busqué validación. Y cada día me reconozco más como soy, como diría mi mamá, exótico. Entonces, en serio, mi mamá sí me definió, No, no, pero pues es entre que el hecho de enferma, son las mamás divinas, son y perfectas, los hijos son son perfectas. divinos para uno. Y sí, creo que los 50 que definitivamente lo diría son una edad maravillosa. Lo va llevando a uno a reconocerse cada día más a sí mismo y se va quitando uno esa carencia.
Bueno, pues aquí hay unas personas que te quieren mandar un mensaje. Nacho, Silvio Augusto Ignacio Gaitán Villegas. Y lo digo completo porque creo ser de los pocos que no solo conocemos su nombre completo, sino también mucho de su vida. Es de esas personas auténticas, genuinas, que logran marcar la vida de los demás. Lo digo porque lo conozco y conozco los conceptos y los comentarios de muchas personas alrededor. Lo primero y lo más importante, yo diría de Nacho, es su amor por su familia, su amor por lo que hace, su amor por los otros y obviamente su amor por el país, que lo ha llevado a grandes emprendimientos en lo laboral, político, en fin. Después diría su pilera de Nacho, porque ese afán que tiene por conocer temas nuevos, por dominarlos y después por volverse referente de algunos de ellos para que sea consultado por los demás y ser alguien que ilustre ese camino. Esa pilera de Nacho, yo siento que lo ha llevado a forjarse y a forjar a otros con esa generosidad y con una disciplina inquebrantable y sobre todo con seriedad, a pesar de lo que pudiera interpretarse ligeramente esa seriedad de Nacho en los temas que verdaderamente lo meritan, lo hacen una persona seria en ese. Después diría que es un maestro de la imagen, difícilmente imitable además. Vestuario, look, modos, resalta entre el montón con una gran facilidad y podría decirlo, se ha labrado su propia marca, indiscutiblemente. Podría seguir porque pues tengo la fortuna de haber conocido de primera mano datos de su vida, casi como un biógrafo, pero sé que hoy no se trata de eso. Así que, gran ser humano, nuestro Nacho. Un abrazo, mi parcero. Chévere, este weón. Además que es un bacán. Sí, es un líder. Es un hermano. Él es un hermano en este caso. Forma parte de forma parte de nosotros en realidad. Hay historias con Gabriel. Hola, tantas cosas para decir de Nacho Gaitán, pero voy a empezar diciendo que es un ser humano supremamente trabajador, constante, disciplinado, con una inteligencia pues que combina la creatividad con esa iniciativa. Tiene una energía impresionante que desborda y que contagia a todos los que lo rodean. Ama los problemas para poder solucionarlos, es una dinámica que le encanta. Como jefe lo observo como un jefe cercano. em, es un crack relacionalmente, una inteligencia relacional brutal. Muchos amigos, familiarmente muy cercano. Es noble, es generoso, tiene un corazón grande como papá, es un ser amoroso, presente, familiar y con un gran sentido del humor. Y digamos que con todo esto que he dicho anteriormente, él ha logrado construir una marca, un sello personal, eh, que yo lo resumo en una palabra que mi suegra solía decirle mucho, y es que él era un ser humano exótico. Para mí eso es una palabra que representa a Nacho. Es una persona exótica, que tiene una cantidad de fortalezas que lo hace así, lo hace diferente, lo hace auténtico. Y bueno, como esposo, el mejor. Un abrazo. Ya podemos uno. ¿Sabes, Germán, que lástima que no lo he visto todo, pero hoy he hecho tal vez la mejor conversación que he tenido de este estilo. Y, y si me preguntaran profesionalmente qué soy, lo acaba de decir Gina, soy un amante de los problemas. Me fascina que me llamen para solucionar. Para solucionar problemas. Sí. Yo nunca hubiera podido manejar nada, ni una empresa, ni nada, que estuviera solucionando todo. Sería un pésimo administrador. Hay personas, después hablamos de Marcus Buckingham, Sí. que hablas precisamente de ese tipo de cosas, dice sobre las fortalezas que tenemos las personas. Y yo creo que cuando hablamos precisamente de ese grupo de la Sierra Poleda que lleguemos allá, todos somos amantes de los Que vayan problemas a precisamente tener para solucionarlos. Eso te Porque a enseñan. mí nos tocaban unas vainas de... No, Hola, voy a hablar de alguien que considero más que un amigo, un hermano, y eso define lo que es Nacho como ser humano, de su entrega, de su capacidad de escuchar, de observar, de reflexionar, de darte un buen consejo o darte un buen abrazo
o darte un silencio cuando la situación corresponde. Te lee, te analiza, te expresa frecuentemente el amor que siente por ti y por todos sus amigos, y eso de alguna forma hace que sea muy especial. Valido el concepto de auténtico, sin pretensiones, con una capacidad de entrega y de servir a flor de piel. Y como amistad, pues es la combinación perfecta para tener esa alma de soporte, de escucha, de apoyo, para pasar rico también, para reírse, para llorar, para ver una película, para un partido de fútbol, para disfrutar momentos sencillos con toda una profundidad o cualquier momento. Hoy lo considero como un regalo de la vida, tener la amistad de Nacho. Y él es un ser de luz que brilla. Ese es Ignacio Gaitán. No, ya. Te pollo que mañana te dice. No, yo solo cerraría una reflexión, hermano, un poco en serio, y es todas las personas que tienen la fortuna de darle tiempo a estas conversaciones, eh, recuerden que nunca es tarde para redefinirse como ser humano. Yo soy de los que creo que la gente puede cambiar, porque la vida justo nos pone situaciones para sobre ellas aprender y transformarse. Yo no hablo de mejorar o empeorar, transformarse. Y yo diría que eso debería ser un poco el cierre de un espacio tan maravilloso, donde ese hermano está en la mitad. El transformarse es el juego que nos lleva a mantenernos motivados hasta el día que estemos en esta vida. Y esa es un poco la invitación. Nacho, como siempre, un absoluto placer compartir contigo, así sea que nos encontremos caminando y solamente nos demos un abrazo. Allí hay un amor, un cariño, una fraternidad que trasciende el tiempo, trasciende las circunstancias y que realmente, pues, esta amistad, la que tú y yo tenemos, junto con todas las personas que han a tu alrededor, tú eres de esas personas que logra efectivamente transformar a quienes te tocan. O sea, tú tocas a la audiencia cuando estás dictando una charla, cuando estás dictando una clase, tocas a tu entorno laboral cuando te metes en los temas, así como Gabriel decía, o sea, uno sabe que cuando uno tiene una conversación contigo, no está teniendo una conversación con alguien que tiene un dedo de profundidad, sino que perfectamente uno se puede meter y comenzar a hablar y a explorar una cantidad de cosas que lo llevan a uno a pensar, a repensar y por sobre todo a prepararse y a transformar y a ser una mejor persona. Somos muchos los que nos hemos transformado gracias a ti. Y de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio. A ti, Germán Felipe, y todos somos producto de mirar para el mismo lado y se trata la vida. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Muchas gracias. muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos, poner el corazoncito y la notificación para las próximas conversaciones que tenemos con líderes maravillosos como este ser humano que trasciende las fronteras. Nacho, un abrazo y Gracias, gracias. has hecho.